Hola, mi nombre es María del Mar Sánchez Otero y a continuación voy a pasar a realizar mi exposición de TFM denominado La presencia de las masculinidades hegemónicas en los juegos libres de los patios del recreo, un acercamiento desde el punto de vista del profesorado de educación infantil. En esta diapositiva se recoge el índice con los puntos que se van a tratar a lo largo de esta exposición, siendo un total de 8. ¿De qué se trata? Se trata de un trabajo de investigación donde se pretende marcar una problemática objeto de estudio. A nivel general se puede decir que dicha problemática es el grado de presencia que toma la masculinidad hegemónica en el patio del recreo. En la siguiente exposición se explicará con más detenimiento. Para confirmar el estado en el que se encuentra esta problemática de estudio, se ha contado con la ayuda de 4 personas participantes que pertenecen al ámbito educativo. La justificación. La justificación del por qué se ha realizado este trabajo es porque, según muchos diagnósticos que se han realizado en las instituciones escolares, han detectado que en el patio de recreo es uno de los espacios más conflictivos, pues el modelo tradicional de masculinidad hegemónica sigue sirviendo de inspiración en el comportamiento que adoptan ciertos niños en el ámbito educativo, ejerciendo su competitividad por el medio del poder, el desprecio y el rechazo a las figuras femeninas, para de esta forma confirmar su identidad masculina. Este hecho lo que ha hecho que me decante por investigar esta problemática, pues se va a conocer de primera mano a través de lo que observa el profesorado de educación infantil el grado de presencia que toma las características propias que marcan el modelo tradicional de masculinidad hegemónica mientras juegan libremente. Este es mi objeto de análisis, como estos profesionales y las profesionales de la educación tratan la educación para la igualdad entre géneros en las circunstancias en las que los niños y niñas no están restringidos por el espacio educativo del aula. Al mismo tiempo, proporcionarán información sobre su práctica docente ejercida en el aula para así conocer si la igualdad recibe el valor que merece, para que se contribuya a mejorar la sociedad donde esos niños y niñas que enseñan han de desenvolverse y la formación que poseen sobre materia de igualdad. En definitiva, el presente trabajo se pretende abordar una temática de gran relevancia en el desarrollo de los más pequeños y pequeñas. En esta diapositiva se recogen los objetivos de la investigación. Por un lado está el objetivo general que se pretende conseguir con este trabajo de investigación y por otro lado están los objetivos específicos, que son un total de 5. Cada uno de estos objetivos habéis podido leerlo en el documento escrito. Diseño metodológico. A nivel general, decir que se trata de una investigación cualitativa, basada en entrevistas, la observación y las notas de campo. Por ello, serán los procedimientos y estrategias usadas para la recogida de la información. Las entrevistas cualitativas son las que van a recibir más peso en la investigación, pues los datos que se recaban en cada una de ellas van a ser base de información privilegiada para confirmar si la problemática objeto de estudio toma presencia y del grado que se trata. Se va a realizar un total de 4 entrevistas a 4 personas participantes que se han ofrecido a participar y van a ser de tipologías semiestructuradas. Estas personas participantes son de muestra intencional debido a que se ha querido que la investigación estuviera presente en la perspectiva de género y así la paridad como criterio para su selección. Además, que tuvieran años de experiencia muy dispares y que pertenecieran a la etapa de educación infantil, que es donde se centra esta investigación. La selección del centro también es intencional debido a que posee unas características que son significativas para esta investigación, entre ellas que es una comunidad de aprendizaje que conlleva a que la familia esté involucrada en esta institución. El análisis de los datos para que se lleve a cabo de manera que no existan repeticiones y la información sea bien agrupada, se ha seleccionado una serie de ejes o categorías de análisis, tratamos de un total de 5. La primera categoría, denominada formación docente, más cantidad, más calidad. La segunda, llamada la presencia de la equidad, un cambio en igualdad. La tercera, designada la educación en la igualdad de género, la relevancia que necesitaría y no posee. Y la cuarta, denominada el rol de la familia y escuela unidos en esta lucha. Y la quinta, nombrada lenguaje inclusivo, cómo habla, te defines. En la presente investigación, la triangulación de la fuente se ha puesto en práctica mediante la comparación de datos informativos, proporcionados por las distintas entrevistas que se han realizado a los y las profesionales de la educación, de la etapa de educación infantil, equiparando los relatos de dispares participantes y confrontando la información teniendo presente las distintas técnicas de recogida de información que se han mencionado. Además de enfatizar que se ha procurado que en dicha investigación objeto de estudio despunte por su precisión y por su oposición en la producción de sesgos. Y a su vez, aporte una amplia visión que permita una aproximación a un conocimiento de un modo elaborado donde se sea capaz de discernir la realidad objeto de estudio, sin dejar espacio al sentimiento de la duda. En el informe final se va a pasar a contextualizar la información, extraída por parte de cada persona participante y las reflexiones que argumenta. Para ello hago uso de la entrevista como fuente de esas argumentaciones que se han planteado para esta investigación. Al desarrollar el análisis de las categorías y o ejes, se focalizará el estudio en los puntos más importantes para llegar a conclusiones parciales sobre lo que se ha ido planteando en torno a la problemática objeto de estudio. La categorización
La categorización que se ha realizado ha posibilitado organizar los datos obtenidos y, sobre todo, hacer una selección de aquellos que realmente muestran una significatividad relevante respecto a nuestro objeto de estudio. Hay que tener en cuenta que en el momento que se pretende redactar el informe final, se debe tener presente dos aspectos muy importantes. Por un lado, con la elaboración del informe se debe dejar constancia de lo que se ha aprendido sobre la problemática, su profundidad y su análisis. Y por otro lado, el informe debe ser entendible por cualquier persona que desee leerlo, por lo que se ha de utilizar un lenguaje claro e inteligible. Categoría 1. Más cantidad, más calidad. El rol cacatero o la docente es primordial, puesto que su figura sirve de modelo para el trato de la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, durante su labor educativa ha de contribuir en esa transformación social y así la equidad tome presencia siendo transmitida desde pequeñas edades. La finalidad es educar a niños y niñas que contribuyan a participar en este cambio. Para que este hecho se produzca, se ha de poseer la formación necesaria. Por ello, se ha considerado conocer el grado de formación que posee el profesorado en materia de igualdad de género, de coeducación y sobre las ideologías existentes, tanto antepasadas como actuales, que discriminan mayoritariamente a la mujer. Atendiendo a la información que se ha ido recabando a través de las entrevistas llevadas a cabo a los y a las maestras, se podría decir que a nivel general despunta que no han recibido apenas información, excepto una de ellas. El profesorado reclama esa formación que tan relevante es para transformar la sociedad y así poder actuar ante determinadas actitudes y comportamientos que viven a lo largo de la jornada y que no saben cómo solventar. Este hecho me resulta contradictorio, porque a nivel legislativo se establece que todo lo contrario es lo que se recoge en las realidades escolares. Categoría 2. Un cambio en igualdad. La igualdad debe sobresalir la jornada lectiva de las realidades escolares. Es por ello que la implementación de normas es primordial, porque el alumnado comprende que tiene que cumplir una serie de normas, ocasionando que tengan los mismos derechos y oportunidades, valores que defienden la igualdad de género y contribuyen a desmantelar la masculinidad hegemónica. Igualmente, es importante que desde pequeños y pequeñas se le haga entender que un mal acto o comportamiento tiene una serie de efectos negativos que pueden afectar tanto a sí mismo como a otras personas. E incluso su puesta en práctica puede promover la gradual desaparición de la violencia. Por otro lado, la presencia de juegos, juguetes y espacios diversificados en el aula, pues existen multitud de espacios dedicados al aprendizaje de manera lúdica, donde no solo aprenden, sino también se produce la socialización entre iguales. Es por ello que precisamente en esta etapa de educación infantil, donde hay que reconocer la importancia de actividades de juego en las que se visibiliza una estrategia para enseñar respeto entre iguales. No obstante, estos juegos no solo han de ser diversificados, sino que han de jugar en cada uno de ellos. De ahí que el profesorado lleve un control. Lo mismo ha de ocurrir en el patio de recreo, donde se centra principalmente la investigación, que ha de darse un control de cómo juega, con quiénes juegan, pues si se segregan por preferencia o afecto, como el profesorado menciona en las entrevistas, es una forma de discriminar. Por ello, el profesorado ha de abrir los ojos ante estas situaciones, hacer que jueguen juntos y juntas, porque a pesar de que expresan de que no se cumple lo que se ha recabado en el marco teórico y legal sobre la violencia que se da en el momento del patio de recreo, de manera indirecta hay coincidencias a la hora de las preferencias de los juegos, como jugar al fútbol, donde ejerce la competitividad y violencia, y que se segregan a la hora de jugar con ciertos compañeros y compañeras. Categoría 3. La relevancia que necesitaría y no posee. En esta categoría me planteo una pregunta. ¿Recibe la relevancia que necesita la educación en igualdad de género? Según lo que se ha recabado en las entrevistas, estos 4 profesionales de la educación se confirma que no, pues cada docente le da una prioridad a este trato. Además, atendiendo a problemáticas objetos de estudio, se ha querido indagar si este profesorado durante su práctica docente tiene en cuenta ciertos aspectos que son necesarios para acabar con los códigos propios del modelo tradicional hegemónica que se dan en el ámbito educativo. Para ello, se le ha preguntado por el plan de igualdad, a lo que dicen que la mayoría del profesorado no lo lee. Otro docente dice que intenta leerlo, pero intenta tenerlo en cuenta. Por ello, llego a mi propia conclusión de que no se le otorga la relevancia que posee, pues ahí, en ese documento donde se recogen los valores y las directrices que han de tener en cuenta para este trato en materia de igualdad en el aula. También se ha querido recabar información sobre el tema transversal que tiene una especial vinculación con el trato de la igualdad, y la mayoría lo desconocen o dudan cuál es su nombre. Entonces me planteo, ¿para qué está la legislación? Por último, se les ha preguntado por terminologías que son imprescindibles para conocer, porque permite tener conocimiento sobre el desencadenante de ciertos comportamientos, actitudes y formas que ponen en práctica el alumnado, y se ha sabido
que había personas participantes que no desconocían esta terminología, a pesar de estar la masculinidad hegemónica tan presente en el ámbito educativo donde imparte su labor educativa. También desconocían el término que se han de poner en práctica para acabar con su desarticulación, como son las nuevas masculinidades, que defienden la corresponsabilidad y la transformación del hombre que sí valora la figura femenina, aunque este cambio se puede considerar lento y con dificultades. Su consideración se convertiría nuestra sociedad en un escenario más justo e igualitario. Categoría 4. Unidos en esta lucha. La familia está cada vez más involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo y o hija, sobre todo en las instituciones que son comunidades de aprendizaje, como las seleccionadas. Estos niños y niñas a estas edades imitan todo lo que vivencian en su día a día, tanto en su hogar como en la escuela. Es por este hecho por lo que es tan importante empezar a trabajar el trato de la igualdad es por este hecho por lo que es importante el trato de una educación basada en la igualdad, en coordinación entre la familia y la escuela, para evitar que las familias sigan prolongando esos roles de género y clasificando las cosas como que son de niños o de niñas, y al mismo tiempo eliminando comportamientos que vivencian que son machistas propios de los rasgos patriarcados que aún existen entre las personas con las que conviven. De hecho, esto se puede contemplar en cada una de cuando se le pregunta al profesorado, a los profesionales y a las profesionales de la educación si cree que estos comportamientos desafortunados por parte del alumnado está presente lo que convive en su hogar, a lo que coinciden en que sí. Por esta razón, la existencia del papel que han de asumir por parte de las instituciones escolares y las propias familias, fomentando una educación en igualdad entre géneros. Categoría 5. Como habla, te define. El uso de un lenguaje inclusivo está tomando una importante relevancia actualmente debido a la invisibilización que sufre la figura femenina, pues el uso de un lenguaje masculino y genérico se ha formalizado tanto a la hora de desenvolverse que se hace notorio, ya que siempre se hace uso de ello. Este hecho lo que ocasiona es que dejen de lado a las figuras femeninas que conforman el aula. Por ello, debido a estas circunstancias, los maestros y las maestras, a la hora de impartir su labor educativa, han de comenzar a mencionar tanto a sus alumnos como a sus alumnas. Y así ir acabando con la forma de hablar que han interiorizado, dando lugar a que se visibilice a la figura femenina existente en su aula. Conclusión. A modo de conclusión, decir que es cierto que se considera la educación para la igualdad y con ello la coeducación elementos que se tratan de manera transversal en la práctica docente, con la finalidad de acabar con las barreras que se dan por razón de género y lograr una educación en igualdad entre hombres y mujeres, pero se le da la prioridad que merece. Se ha podido interpretando que cada docente tiene sus concepciones, van tratando en función de sus ideales. Por ello, existe una controversia a la hora de recoger las entrevistas en coincidir en ellos y ellas en considerar un trato primordial esta igualdad entre géneros, puesto que dicha etapa educativa es donde comienza a emerger las desigualdades, las diferencias de trato y oportunidades que repercuten a la figura femenina. Y además coincide en que han de estar formados en igualdad, puesto que en ocasiones no saben cómo tienen que actuar, considerando su formación que son muy precarias. Teniendo en cuenta la existencia de esta controversia, en ocasiones tuve la sensación de que las personas participantes sentían que la presente investigación pretendía cuestionarlas en lugar de conocer la realidad. Dicha actitud es totalmente comprensible, ya que son conscientes de que su labor se ve constantemente cuestionada por la sociedad, puesto que es de vital importancia como un segundo contexto donde los niños y niñas se desenvuelven y a la vez reciben una educación. Además, según lo que se ha recabado en la respuesta del profesorado, se ha podido ver que intentan tener en cuenta en el aula que existan juegos, espacios y juguetes diversificados. Sin embargo, no se trata solo de tener esos materiales a la mano, sino que deben de estar integrados en una gestión más global en todas las actividades de la que participa el alumnado dentro del ámbito escolar, promoviendo la disolución de los estereotipos y enseñando que esos materiales no tienen marca de género. Al hablar de estos juegos y juguetes estereotipados, se hace alusión a la intención de esta investigación, la cual tuvo como propósito una confirmación del estado en el que se encuentra la problemática objeto de estudio, con el fin de que el profesorado sea consciente de lo que ocurre en un tramo de la jornada donde la supervisión por parte de ellos y ellas no es plena, y las normas de convivencia pasan en un segundo plano. No obstante, después de este trabajo sería conveniente realizar un proyecto partiendo de los resultados que sirvieran de apoyo para el profesorado en este aspecto de igualdad. Podría decirse que la escuela es un reflejo de lo que se da en la sociedad, siendo las mujeres las que estamos viviendo multitud de desigualdades y discriminaciones. En definitiva, aunque no largo el camino, muchos obstáculos por tratar, pero como maestra de educación infantil que soy, jamás voy a desistir en lograr una sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres despunte. ¿Me ayudáis? Estas son las referencias bibliográficas que se han usado para dicha presentación de PowerPoint. Y hasta aquí mi exposición de TFM. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a disposición del tribunal para cualquier aclaración o pregunta.